Hey everyone, I'm here in Valencia, Spain, where just a few days ago there were some really bad floods that unfortunately took the lives of at least 200 people, and two things happened that made it worse, which was people weren't notified in time. When they got the notification, it was already up to their waists in most areas and some up to their necks. And after that, they didn't receive help right away. People wanted to help, but they weren't allowed to go. So I'm here to kind of get the locals' perspective, talk to some volunteers, and just to see what's going on here, because this is an unprecedented event, and the solidarity of the people is really inspiring. Dale más rápido. No, espera, paciencia. Ahora búscale un hueco por ahí. Es que si me levanto, vamos los dos. ¿Hay una herramienta donde está el grande o algo? Vale, ahora cuando yo levante metes tú la punta y me la aguantas, lo vuelvo a hacer, ¿vale? Vale, ahora vete aquí otra vez. Venga, ya está ahí dentro. Venga, arriba. Venga, de puta madre. Aquí tenemos caudal, Matías, a ver. Bueno, hay que tener cuidado, quitar la mierda. Hay que quitar la mierda, rastrillos y quitar la mierda. A ver, es que si no quedarnos aquí algunos y no movernos de aquí. Y que no pase nadie. Y limpiar, aquí hay que poner Aquí nos ponemos. Venimos de Madrid, venimos una compañera y yo. Viendo todo lo que ha pasado, al no haber una respuesta institucional ni nada, yo creo que el deber de ayudar y el pensamiento de poder echar una mano y poder ayudar a esta gente es lo que me ha llamado y me ha traído hasta aquí. Mucho ánimo a la gente que lo ha perdido todo y sobre todo pues que todos los que queréis venir aquí, siempre va a haber un sitio donde vais a poder echar una mano y donde vais a poder ser válidos. La agrupación de defensa forestal es lo que se llama los ADF, que son los que van vestidos de amarillo, y somos voluntarios completamente. Somos bomberos forestales de verano, ya llevamos muchos días aquí y estaremos aquí hasta que haga falta. Aquí hay muchos jóvenes y están aquí sacando barro como si se acaba el mundo, y la verdad es que esto es muy de agradecer, y los vecinos sobre todo también lo agradecen, que al final los profesionales llegamos donde llegamos, pero todo el mundo, hostia, intentar ayudar todo el mundo juntos es importante para nosotros. Voluntario, pedí vacaciones en el trabajo 2 semanas y la idea es estar toda esta semana, hoy que es domingo, y toda la semana que viene. El pueblo español es maravilloso y que cuando necesitamos ayuda venimos de cualquier lado de España. Todo el mundo que venga va a tener algo que hacer, porque aquí hay mucho trabajo, no solamente para estas semanas, sino el que no pueda venir ahora y pueda venir el puente de diciembre, seguro que puede ayudar a montar muebles, a alguien a mover cosas de su casa. Aquí hay trabajo para muchas semanas y muchos meses. Somos muchos voluntarios y hay una gran falta de medios, es decir, el hombre de la máquina es un voluntario, el hombre del camión es un voluntario, entonces nos haría falta mucha más ayuda, y hay zonas mucho más afectadas que esta. Porque aquí son todas casas particulares, y tú tienes un amigo que vive aquí que... En esta casa de aquí. ¿Dónde están todos los medios? En algún sitio estarán, pero falta. Mira, ¿ves? De Teruel, el hombre, él ha traído su camión. Tú eres de aquí, ¿no? Sí. ¿Me puedes decir un poco lo que ha ocurrido? Pues lo que ocurrió, fíjate, para mí fue muy tenso, porque yo no estaba aquí en el momento en que ocurrió. Yo venía de trabajar y vine ya un poco más tarde, que ya habían cerrado todos los accesos. Entonces me tuve que ir al pueblo a 7 kilómetros de aquí, dejar el coche y venir andando. Y fue una noche increíble, la verdad, porque llegué a la 1 de la noche, me costó 4 horas hacer los 7 kilómetros, atravesando el único puente que no estaba destruido, atravesando las líneas del AVE, que en el punto más alto para poder acceder aquí, y poder estar con mi familia, porque la sensación era de una angustia increíble. La última vez que hablé con mi familia eran las 7 de la tarde y me decían que el agua subía, pero yo no sabía nada más. Las líneas de telefónica pues se cortaron. Los puentes que uno conocía ya no estaban. Muchas casas que yo sabía que estaban en el barranco no estaban literalmente las casas. Otras casas derrumbadas. Coches por todos los lados. Había una hilera de coches que tapaba la calle, pero eran 3 coches uno encima del otro, toda la calle. El fango hasta aquí, pero llegué. Había zonas más secas y zonas con más agua. Y buscando, claro, como soy del pueblo,
pues conocía las rutas que podían ser más elevadas y por tanto con menos agua. Al día siguiente el silencio por la mañana era increíble. Todo el mundo estaba callado, apenas había sirenas, el silencio, fango y silencio, es como yo lo definiría. El olor a gasolina de los coches que salía, eso era impresionante. Y cómo la gente poco a poco iba saliendo de las casas, pero claro, es que el fango estaba a este nivel. Entonces, claro, la gente no podía salir de las casas, todo era un gigantesco barrizal. Y la verdad es que sí que en los primeros 2 o 3 días realmente la ayuda la hemos tenido entre los vecinos. Los vecinos era lo que nos ayudaba realmente. De fuera yo entiendo que era difícil llegar, pero venía poca gente. Luego, al cabo de unos días, sobre todo al principio los voluntarios, que han hecho un trabajo muy bueno, han ayudado muchísimo. Y luego poco a poco, pues ya, fíjate, hoy hay mucha maquinaria pesada. Pero la primera semana, sobre todo lo que pedíamos era maquinaria pesada, que es lo que no había. Pero bueno, entre la gente, los vecinos que nos hemos ayudado, los voluntarios que, repito, han sido muy positivos, pues lo hemos podido sacar. Y dentro de lo que cabe hemos tenido mucha suerte. Yo me considero muy afortunado porque mi familia está bien. Sí hemos pedido un coche, hemos pedido muebles, pero eso no es importante para la cantidad de gente que no puede contar lo mismo y que han tenido pues pérdidas mucho peores. Que uno no cree que te pueden pasar a ti, que te pueden tocar en tu pueblo. Crees que siempre pasa en otros países o en otros sitios y te das cuenta que lo que ves en la televisión impacta menos que cuando lo ves en persona. Hasta luego. ¿Cuántos días llevas aquí? 6 días. ¿Esto es para 2? Basta de quejas, hasta que me tengas. ¿Quién quiere café? Yo. Toma. El mecherón me lo llevas. Espera, que te ayudo, Yolanda. ¿Azúcar dónde hay? ¿Café solo? ¿Con tomate? No tiembles. Ya, es ansiedad. Hemos demostrado que somos, a pesar de que la gente cree lo contrario, somos un pueblo unido que, bueno, al final, pues, como dice el lema, el pueblo ayuda al pueblo y creo que se está demostrando. Si tú te fijas ahí, eso te indica que toda la basura y todo lo que ha venido, al final el cauce del río ha aumentado tanto que ha hecho 2 cosas. Al ser un cauce mucho más bajo y mucho más pequeño, lo primero que ha hecho antes de subir ha sido coger todo el lateral y llevarse toda la tierra que puedes observar por aquí y toda esta parte de aquí, ¿vale? Esto es hablando que ya estaba edificado, esto estamos hablando de que esto era un carril bici. Entonces, al tener toda esta parte de este carril bici, lo que ha hecho es subir hasta cierto nivel hasta que el cauce no puede aumentar más a lo ancho. Ha desbordado, ha chocado contra esto. Estamos hablando de tabiques, estamos hablando de puertas, estamos hablando de absolutamente todo. El agua llegó hasta ahí. El coche estaba cubierto, tú mira el nivel, el coche estaba cubierto, claro, por supuesto. En pequeña llegó hasta ahí, donde yo tengo la casa. Es que si vas una manzana más para allá, lo inundó todo. Los pueblos que están antes que este. Mucho antes, allí, por la tarde, ya veías que los ríos ya se llevaban los coches. ¿Cómo era el día siguiente? Claro, porque no había nada de cobertura, nada. Yo de aquí, por ejemplo, no sé cómo están los otros pueblos, porque no hemos salido de aquí. Entonces, tú estabas en tu casa quitando barro de ahí y tú no sabes más allá cómo estaba la cosa hasta que ya sales y ves el destrozo. En Picaña todos los puentes volaron, casas volaron, todo se lo llevó. Yo por suerte teníamos para tirar en casa esos 2 días hasta que ya vinieron la ayuda. Primero vinieron los voluntarios. Es que, como te digo, como estábamos nosotros en casa, cuando pasa algo de esto, tú no vas por la calle viendo lo que hay o viendo lo que no hay. Tú estás en tu casa limpiando. Entonces, lo que pasa alrededor, no sabes lo que hay. Hasta que ya, más o menos, tu casa ya la tienes decente, ya puedes hacer marcha y entonces ya sales a buscar agua, sales a buscar a ver qué ha pasado, sales a buscar cómo está todo
Pero hasta entonces tú estás en tu casa, estás en una burbuja, estás con tu barro. El ejército tardó 3 días. 3 días creo, yo es que no sé muy bien. Al poco tiempo ya habilitaron en los comedores y todo la comida, todo lo que donaron la gente, habilitaron puntos para ir allí a por productos de primera necesidad. Ya sales y ves en los ríos de gente que vienen a ayudar por todas partes. Si no fuera por ellos, vamos, esto es imposible sacarlo en 10 días que llevamos ahora para poder pisar la calle. La gente de fuera, claro, por supuesto. Gente de fuera, policías, militares, claro. Todo. Es que si no, no podemos. Aquí la cantidad de mano de obra que hace falta y lo que queda todavía. Claro. Hay muchos garajes inundados y hay que sacar ahora los coches y hay que llevárselos. Hay mucha faena todavía. Me gustaría que para estas situaciones hubiera otro tipo de protocolo para que se actúe antes. Sobre todo el ejército, los fuerzas de seguridad, que son... para mí son lo principal para que nos pueda ayudar, que se hubiera mucho antes, o sea, que el protocolo cambiara. ¿Qué edad tiene usted? 86 años. 86. Estoy operado de las 2 piernas. Tranquilo, tranquilo. Mira, de ahí a ahí y la otra igual. Mira, ves, desde aquí hasta ahí. Pero una pregunta, ¿qué hace usted barriendo en la calle con las 2 prótesis en...? Pues porque, mira, que me sabe mal que la gente no puede pasar, claro. O que pasen incómodos. Y yo quiero que pasen la gente y colaborar. Y de la gente que ha venido, encantadísimo. Todos en sí, quiere que le ayude, quiere que le haga esto, quiere que le limpie. No, yo me lo quiero limpiar yo. El otro día lo que pasó en Paiporta, el rey y la reina no se merecen eso que le hicieron allí. Eso no se lo merecen. El presidente sí, ¿eh? Cuando empecé a trabajar yo tendría 8 años por ahí, a recoger aceitunas. ¿Con 8 años? Sí. ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Y yo quería comprarme un jersey, con 8 años. Los botones eran tipo baqueta, lo he pasado muy mal, de pequeño lo he pasado muy mal. Mi padre estuvo encerrado en la cárcel. El Peseta Alexandre, tiene un hospital aquí. Ese hombre estaba en la misma celda que mi padre. Don Juan Peseta Alexandre abre la puerta, don Juan Peseta, y dice aquel señor, está, no me lo voy a olvidar eso, está, salga. Dice, un hombre, ya ves tú, don Juan Peseta Alexandre, una eminencia, como médico. Dice mi padre, se colgó una manta, que entonces no había colchonetas ni nada, había una manta. Luego la dejó allí, acabó la chaqueta, se sacó un puro, sabía que iban a fusilarlo, Mira, me ponen los pelos de punta y me dan ganas de llorar. Son casos en la vida que... Su familia tiene mucha historia. Yo la he pasado muy mal, muy mal. Yo disfrutaba trabajando.